botón? Vale, ya. Buenas tardes, bienvenidos al segundo día de las jornadas de Historia de Ceuta, Historia en Femenino. Hoy vamos a empezar con Saberes de Mujer, Educación y Conocimientos de las Musulmanas en el Occidente Islámico Medieval, a cargo de Manuela Marín. Manuela Marín es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta su jubilación. Ha sido profesora en la Universidad Complutense y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Autora de numerosas publicaciones sobre historia social y cultural de Al-Ándalus y de las mujeres andalusíes. Es autora, entre muchísimas publicaciones que tiene, de la obra Mujeres en Al-Ándalus del año 2000. Tiene una larga trayectoria investigadora de más de 3 décadas de producción, sobre todo investigando temas y aspectos de la historia de Al-Ándalus, como el género, el vestido, la alimentación y muchos otros aspectos de la España musulmana, como son el conocimiento de sus sabios e instituciones. Y hoy estoy segura que nos va a dar una magnífica conferencia. Gracias. Muchas gracias. No sé si funciona. Al instituto y a todos los que trabajan en el instituto, por lo que me parece que es una hazaña verdaderamente que debe tener muy pocos paralelos en la historia científica y académica española, y es mantener estas jornadas desde hace tanto tiempo con tanta regularidad y con tanta producción. Enhorabuena, más que darles las gracias, además quiero darles la enhorabuena. Voy a hablarles a ustedes, como ya saben, sobre los saberes y los conocimientos que tenían las mujeres musulmanas del occidente islámico, es decir, sobre todo de Al-Ándalus, aunque también en cierta medida del Magreb, de lo que ahora llamamos Marruecos. Y para que se hagan una idea, voy a empezar con la historia de una mujer andalusí llamada Fátima. He seleccionado esta historia porque su nombre ha aparecido no hace mucho en una publicación de alcance internacional, y esto es muy llamativo porque las mujeres andalusíes no son muy conocidas fuera de unos círculos muy limitados. Algunos de ustedes quizás recuerden que 2009 había sido declarado como el Año Internacional de la Astronomía. En ese contexto, un grupo de científicas españolas impulsó la creación y difusión de un calendario destinado a promover el conocimiento de las mujeres que habían contribuido a lo largo de la historia al progreso de las ciencias astronómicas. Es una iniciativa verdaderamente interesante, y así fue reconocida por la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional. El calendario se puede consultar en Internet. Se titula en español, en la versión española, Mujeres astrónomas que hicieron historia, y en la versión inglesa, She is an Astronomer, más cortito. El calendario tiene un orden cronológico, empieza, bueno, como calendario que es, pero también empieza con las mujeres más antiguas, que pertenecen a los primeros meses del año, y termina con las más contemporáneas. Es decir, que el mes de enero corresponde a Hipatia de Alejandría, que hoy día ya es más conocida porque la película de Amenábar la ha dado a conocer, justamente, además, ese año mismo de 2009. Entonces, como digo, Hipatia está en el mes de enero, y el mes de diciembre está bajo la advocación, si podemos decirlo, de una señora llamada Paris Pishmis, que es una mexicana de origen armenio. No voy a contarles cuáles son las demás, pero es evidente que es un arco geográfico y cronológico muy amplio. Este elenco de mujeres astrónomas, como he dicho antes, fue seleccionado por un grupo de mujeres científicas españolas, que naturalmente intentaron incorporar al calendario un nombre del ámbito cultural hispánico. Podrían haberse contentado con esta señora que acabo de mencionar, con Paris Pishmis, que aunque era armenia y nació en Turquía, pasó toda su vida en México y desarrolló toda su actividad científica en México. Pero hicieron un esfuerzo más,
y entonces encontraron a Fátima de Madrid, que es así como la llaman. Y así es como aparece en el calendario astronómico, y les voy a leer lo que dice, porque cada mes tiene el nombre de la astrónoma y un resumen de su actividad. Y dice: Fátima de Madrid, astrónoma musulmana de los siglos X-XI, era hija del también astrónomo y polígrafo Maslam al-Mashriti, cuyo nombre significa hombre de Madrid. Trabajó contra su padre en sus investigaciones astronómicas y matemáticas. Juntos editaron y corrigieron las tablas astronómicas del Juarismi, ajustándolas al meridiano de Córdoba y situando el centro del mundo en la capital del califato como referente para todos los cálculos. También trabajaron sobre calendarios, el cálculo de las posiciones, de las posiciones verdaderas del Sol, la Luna y los planetas, tablas de senos y tangentes, astronomía esférica, tablas astrológicas, cálculos de paralaje, eclipses y visibilidad de la Luna. Esto es lo que aparece en el calendario como biografía de Fátima de Madrid. Este texto presenta algunos problemas, mejor dicho, un gran problema al que me voy a referir enseguida. Se dice que Fátima de Madrid era hija de Maslam al-Mashriti, y efectivamente Maslam al-Mashriti fue una figura muy destacada de la ciencia andalusí. Es un poco absurdo llamarle hombre de Madrid, como dicen en el calendario, porque el Mashriti lo único que significa es el madrileño, pues con el madrileño habría quedado mejor, pero bueno, esto es lo de menos realmente. Maslama, que nació probablemente a mediados del siglo X en Madrid, pasó la mayor parte de su vida en Córdoba, donde alcanzó una gran fama como astrónomo y matemático, y así está reconocido en los estudios modernos sobre la historia de la astronomía en Al-Ándalus. Pero aquí no nos interesa demasiado Maslama, sino su hija Fátima, que además se nos presenta no solo como astrónoma, sino como autora de una serie de libros importantes llamados Correcciones de Fátima. Realmente es una imagen muy seductora, esta mujer astrónoma del siglo X en Córdoba. Todos sabemos lo del esplendor cordobés y todas esas cosas. El gran problema, es que esta señora no existió. No hay ninguna Fátima hija de Maslama. No hay ninguna prueba, no existe. O sea, es un fraude histórico total. ¿De dónde sale? Porque claro, de alguna cosa tiene que haber salido. Pues es la primera vez que aparece esta mujer en algún documento escrito, es en la Enciclopedia Espasa de 1924, donde aparece esta supuesta biografía que luego se reproduce en un diccionario de mujeres más reciente, dirigido por Cristina Segura, y de ahí pasó al calendario que les acabo de contar. Como esto se ha denunciado en algún sitio, pues si nos metemos en Internet y buscamos a Fátima de Madrid, nos vamos a encontrar páginas, incluidas la de la Wikipedia, que nos alertan sobre la falsedad de la existencia de esta señora. Pero en otras páginas, claro, se preguntan, ¿existió? ¿Realidad? ¿Leyenda? Queda la duda. Pero lo peor de todo es que en el repositorio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el repositorio digital CSIC, que es donde se puede descargar el calendario, se dice, y cito textualmente, el calendario es de 2009, pero la información sigue totalmente vigente. El calendario se ofrece en versión castellana, gallega, catalana e inglesa. No hay euskera, se conoce que el CSIC no tiene traductores de euskera. Esta historia que les explico para empezar a hablar los saberes, los conocimientos de las mujeres, lo he hecho para mostrar hasta qué punto el conocimiento histórico se puede manipular, incluso aunque sea por una buena causa, como en este caso. Pero lo que no podemos olvidar es que el conocimiento histórico solo se hace sobre la base de documentos fehacientes y comprobables. Y esos documentos, para el caso de Al-Ándalus, son, por una parte, los textos árabes escritos por los andalusíes y, por otra parte, las evidencias materiales que los arqueólogos encuentran, igual que los arabistas nos dedicamos a los textos. No hacía falta, por otra parte, irse a inventar una astrónoma. Sabemos de una auténtica astrónoma, que esta sí aparece en un texto árabe. Lo que no sabemos es su nombre. Sabemos que era una esclava que pertenecía al califa cordobés Al-Hakam II. Y era una mujer de gran inteligencia, por lo que el califa se la envió a un astrónomo cordobés para que la instruyese en astronomía, manejo del astrolabio y cosas parecidas. Estoy citando aquí partes del texto biográfico que se conserva sobre esta mujer.
Esta mujer, de la que no se conoce, insisto, el nombre, estudió durante 3 años bajo la dirección de su maestro. Se convirtió en una experta en esas cuestiones y volvió al Alcázar de Córdoba, donde el califa le encomendó trabajos relacionados con estos temas. Al maestro se le recompensó con un gran regalo. Y como digo, esta biografía se encuentra localizada en un diccionario biográfico andalusí. Es decir, tenemos una prueba documental de su existencia. En los últimos tiempos, sobre todo a partir, sobre todo de los años 80, se han multiplicado los estudios sobre precisamente las mujeres andalusíes. Gracias a ellas, gracias a estos estudios, mejor dicho, podemos tener ya un conocimiento, si no todo lo amplio que quisiéramos, pues sí, bastante detallado en algunos aspectos, no en todos, de lo que pudo ser la vida de las mujeres andalusíes y sus actividades. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de mujeres andalusíes, esto es una advertencia previa, no podemos pensar en las mujeres andalusíes como un todo, igual que no podemos hacer ahora sobre las mujeres de cualquier sociedad. Es decir, que las mujeres andalusíes se diferencian unas de otras, sobre todo por su posición socioeconómica. Esto es lo que realmente va a condicionar sus vidas. No tanto la religión, que también por otra parte, pero sobre todo a qué familia pertenecían y cuáles eran sus orígenes étnicos, sociales y, como digo, su posición económica. En cualquier caso, la casa es el ámbito natural de las mujeres en toda sociedad tradicional y patriarcal como era la andalusí. Y en la casa las mujeres adquieren una serie de conocimientos. Esos saberes que adquieren en la casa los adquieren de otras mujeres, de sus madres, de sus abuelas, de sus compañeras, de las esclavas, en fin, hay toda una serie un conjunto de mujeres que se transmiten unas a otras una serie de conocimientos. Hay todo un mundo de saberes relacionados con el propio cuerpo de las mujeres, con los hijos, con su papel en la casa como cuidadoras, administradoras, guardianas incluso de la memoria familiar. Las mujeres se transmiten unas a otras, entre madres e hijas, como he dicho antes, o entre otras mujeres, cosas como las canciones de boda, cuentos y tradiciones, fórmulas de cosmética, modos de confeccionar remedios para las enfermedades más usuales, recetas de cocina y muchas cosas más. Todo esto es una transmisión oral y eso hace que no quede prácticamente huella de estas transmisiones en los textos escritos, pertenecen al nivel de la lengua escrita, es un nivel diferente de la transmisión oral. Nos quedan a veces, por casualidad, los azares de la historiografía nos hacen recoger algunas de estas cosas de la transmisión oral, pero es muy raro encontrarlas. Hay, por ejemplo, constancia de las canciones de boda que cantaban las mujeres, pero nada más, y es una sola noticia que hay sobre este aspecto. Claro, todo lo que no sabemos es muchísimo más de lo que querríamos saber sobre este punto. Vamos a ver. También hay que hacer una diferencia entre las mujeres que viven en ambientes urbanos y las mujeres que vivían en el ámbito rural. Sobre estas sabemos realmente bastante poco, sobre las mujeres en el campo. Podemos imaginar que, como en toda sociedad tradicional, las mujeres tenían una parte muy activa en las actividades agrícolas, en las actividades del mundo rural, pero tenemos muy pocas noticias. Hay una noticia, en cambio, que no me resisto a contarles, porque además se puede leer en el diccionario biográfico escrito por un ceutí, el Cadi Eyad, que murió en el siglo XII y que, como digo, era natural de Ceuta. En este relato está en la biografía de un personaje cordobés de una manera, como digo, totalmente casual. Este personaje tiene una finca cerca de Córdoba y entonces en un momento dado va a esa finca para tratar con el encargado de varios asuntos. Y al llegar observa que la mujer del encargado había preparado la comida para los trabajadores de la finca, una comida que consistía, y esto también es interesante para ver lo que comían los campesinos, los braceros, que consistía en pan ácimo, requesón y cebollas. Cuando ve el dueño de la finca, cuando ve esa comida, ni corto ni perezoso,
Este hombre, que era conocido por su enorme apetito, aprovechó que la mujer había salido a buscar agua, se precipitó sobre la comida y en poco tiempo se lo comió todo, obligando a la mujer, cuando volvió, a volver a preparar la comida para los trabajadores del campo. Como ven, ese es el tipo de documento que podemos encontrar. A veces son estas pequeñas anécdotas las que nos dan una idea de cuáles eran cómo funcionaban las mujeres dentro de su ámbito social. En este caso, una mujer campesina que prepara una comida, pero además las mujeres campesinas, tanto como las mujeres urbanas, tienen a su cargo precisamente esta tarea de la preparación de las comidas. Los tratados legales, por otra parte, también nos dan bastante información sobre las vidas de las mujeres. Hay indicaciones que nos muestran cuáles eran las áreas de actuación de las mujeres en el ámbito de las casas privadas. Hay una cosa interesante, y es que los juristas andalusíes, como los otros juristas musulmanes, consideraban que dentro de la casa había bienes, enseres, que eran propios de las mujeres. Y entonces, en el caso de que, por ejemplo, al morir el dueño de la casa, hubiera disputas sobre a quién corresponden las cosas que están en la casa, siempre se sabía, gracias a estas normas, que había una serie de cosas que eran de las mujeres y otras cosas que pertenecían a los hombres. De hecho, decían, por ejemplo, que lo que eran bienes de mujeres eran las cosas siguientes: jofainas, aguamaniles, el horno de pan, candeleros, alhajas, abrigos, colchones, alfombras, almohadones, cojines y tapices. Y aquí hay una cosa también muy interesante, y es que vemos que predominan entre las cosas de mujeres, predominan los tejidos, el ajuar textil, ¿no?, de la casa. Ese se supone que son cosas de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres han hilado y han tejido también, porque esa es una de las cosas que hacen en la casa y es una de las cosas que ellas saben hacer, les pertenece, es una cosa propia, ¿no? Además, con eso, sobre todo en los sitios, en las casas más humildes, las mujeres podían contribuir a la economía familiar, porque podían vender el resultado de su trabajo, del hilado. Y sabemos que en Córdoba había un lugar en el mercado, que era justamente una parte del mercado de Córdoba, del zoco de Córdoba, donde iban las mujeres a vender su hilado. Y se llamaba así, el zoco del hilado, el Suq al-Ghazal, ¿no? Ahí vemos que hay además una transmisión de estos conocimientos artesanales, es una transmisión normalmente también entre mujeres que no solamente pertenecen a las familias más humildes, sino también a familias importantes, a familias, por ejemplo, como la del rey de Sevilla, el Mu'tamid, que cuando es exiliado al Magreb, a Marruecos, y va con su familia, con sus hijas, y que están prácticamente en la miseria, son las hijas las que consiguen ganar dinero gracias a que saben hilar. Es decir, incluso las mujeres de alta posición han sido educadas en una de las cosas que es un saber propio de las mujeres, que es hilar. Otros saberes también de mujeres que se transmiten dentro de las casas, por ejemplo, está la medicina que conocen las mujeres, el conocimiento, por ejemplo, de las plantas, el conocimiento de las enfermedades de los niños. Todo eso se transmite también entre mujeres, aunque, como veremos enseguida, hay también mujeres más especializadas en este tipo de saberes. Hay también dentro de las casas una transmisión sobre la magia, sobre los aspectos mágicos de la existencia. Pensemos que estamos en la época medieval y que la magia es un asunto que a la gente le importa. La religión islámica el Islam distingue entre dos tipos de magia: la magia blanca, que está aceptada, y la magia negra, en la cual para conseguir lo que se desea debería intervenir el demonio, y entonces esa magia está naturalmente absolutamente condenada. Hay prácticas, se conoce que había prácticas que eran bastante corriente, por ejemplo, el uso de los amuletos, y se conoce porque se han conservado muchos amuletos, se han encontrado además muchos amuletos. No sabemos, la mayoría de los que se han encontrado cuando tienen inscripciones, sobre todo son inscripciones como pequeñas jaculatorias o fragmentos de azoras coránicas, y no sabemos tampoco si los usaban más los hombres o más las mujeres. Eso la arqueología desgraciadamente no nos lo puede decir, pero era un fenómeno bastante conocido. Y también hay algún rastro, por ejemplo, en las fuentes escritas,
de prácticas mágicas específicas de las mujeres. Por ejemplo, sabemos, gracias a un autor del siglo IX, Abdelmalik Ben Habib, que compuso un libro sobre el decoro de las mujeres, cómo debían comportarse las mujeres, pues dice Abdelmalik Ben Habib, condena, y cito, que las mujeres practiquen lo que saben que las hará amar por sus esposos. Es decir, que les hagan beber filtros o que les hagan cualquier tipo de acto mágico. Era una cosa que sí que sabe que podían hacer las mujeres, es precisamente, es una fórmula mágica muy antigua y que no es exclusivamente propia del mundo islámico, que es atar los colchones de los maridos con cintas. Y eso se supone que es para conseguir el amor del marido. Y es que eso además está explícitamente condenado en el Corán, donde dice, en la penúltima zora del Corán se dice, di, me refugio en el Señor del alba, del mal que hacen sus criaturas, del mal de la oscuridad cuando se extiende, del mal de las que soplan en los nudos. Y ese soplar en los nudos se supone que era un acto mágico. Como digo, no es nada propio, nada exclusivo, mejor dicho, del mundo islámico. Se conoce en otras civilizaciones y aquí también se conoce que se practicaba, por lo menos de alguna manera, ¿no? ¿Qué otras cosas podían aprender las mujeres dentro de las casas que a veces también les ponían en contacto con el mundo exterior? Por ejemplo, todo lo relativo a la costura, el bordado. Las bordadoras eran mujeres que hacían un trabajo muy apreciado y además lo vendían en el zoco ellas mismas. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, porque el Tratado de Gobierno del Zoco del sevillano Ibn Abdún, que está escribiendo a principios del siglo XII, dice literalmente: debe prohibirse que entren en el zoco las bordadoras, que son todas prostitutas. Bueno, eso era la opinión de Ibn Abdún, que solamente, supongo que lo que le parecería mal era simplemente la presencia de las mujeres en el zoco, de ahí a pasar a otras calificaciones, pero es que Ibn Abdún era un moralista muy riguroso. También dice en otro lugar de su tratado: debe prohibirse a las mujeres musulmanas que entren en las abominables iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y sodomitas. En fin, como lógicamente no vamos a tomar esto al pie de la letra, tampoco debemos tomar al pie de la letra lo de las bordadoras prostitutas. Las bordadoras expertas, las que hacían un buen trabajo, y es un trabajo difícil, enseñaban en sus casas a las niñas o jóvenes que deseaban aprender a bordar. Hay un ejemplo de ello, no en Al-Ándalus, pero para que veamos que existe, en el Egipto del siglo XV, de una señora que se llamaba Fátima bint Muhammad, que era la tía del autor de un diccionario biográfico enorme que incluyó una biografía de su tía, porque era una mujer muy piadosa y que tenía grandes virtudes, y de paso añade que dominaba las técnicas del bordado y del pespunte o punto atrás, y que las hijas de las familias vecinas se ajustaban con ella para que se los enseñase. Ahí vemos también esa forma de transmisión de saberes de este tipo. Es una lástima, naturalmente, pero no se ha conservado ningún ejemplo de bordado de mujeres. Se han conservado muchos textiles, pero no podemos decir si es bordado de mujeres. De todas maneras, los que hayan leído, que espero sean muchos, el hermoso libro de Fátima Mernissi, Sueños en el umbral, recordarán quizá cómo describe las mujeres de su casa en la Medina de Fez, cómo hacen bordados y cómo innovan. No solamente se limitan a repetir siempre los mismos diseños, sino que van innovando y van incorporando dibujos nuevos. Algunos autores árabes, mencionan el gran número de mujeres calígrafas que existían en Al-Ándalus. Probablemente exageran un poco en esto de que eran muchísimas las mujeres, pero sí que es verdad que tenemos constancia documental en varias biografías de mujeres. Creo recordar que son unas 17, quizá me confunda ahora mismo, porque no son muchas las que se conocen que tienen en sus biografías. Se dice que sabía escribir muy bien, o que hacía copias del Corán. Esa es una actividad que incluso una de las hijas del emir Abderrahmán II, en el siglo IX, era conocida porque tenía muy buena caligrafía y hizo muchas copias del Corán. Eso naturalmente
el hacer una copia del Corán es un acto muy, muy piadoso, que consigue un gran mérito religioso al hacerlo. Pero también es verdad que las mujeres calígrafas podían vender esas cosas que ellas habían caligrafiado. No nos ha llegado, sin embargo, de los pocos, que tampoco han sido muchos, manuscritos árabes andalusíes que se han conservado, se conocen los nombres de algunos calígrafos, pero no nos ha llegado nada de una mujer calígrafa. Eso también es una de las cosas que nos fallan. Esto es un problema de falta a veces de documentación suficiente, ¿no? Esto también estamos llegando a un área también importante, que es no ya solamente los saberes que se transmiten en las casas, pues como lo que hemos dicho al principio, lo que he dicho al principio, por ejemplo, pues los conocimientos sobre la salud, cosas que se transmiten de mujeres a mujeres, sino también que además permiten tener un trabajo remunerado. Y aquí hay que hacer una observación, porque es una cosa que yo he observado que no todo el mundo lo sabe, y por eso lo cuento siempre, que es que según la legislación, según la ley islámica, las mujeres son dueñas de su propio dinero. Y no ese dinero, o sea, las propiedades de las mujeres son suyas, no son de su marido. Entonces, una mujer que gana dinero con su sueldo, con su trabajo, ese sueldo es suyo, propiedad suya. Otra cosa, según la ley, otra cosa es que probablemente en muchos casos pues no siempre se respetaba esta norma legal, pero el hecho es que existía y es una cosa que hay que tener muy en cuenta. También hay que tener muy en cuenta que estos trabajos remunerados muchas veces necesitaban de que las mujeres circulasen por el ámbito urbano, que no podían hacer solamente en sus casas. Y eso es una cosa que parece que siempre se habla de las mujeres musulmanas en la Edad Media como mujeres que están absolutamente recluidas en sus casas, y eso no es así. Están recluidas las mujeres de las familias aristocráticas, de las familias de mejor posición económica y social, pero el resto de las mujeres circulan, con sus restricciones a veces, pero circulan por el mundo, por el ámbito urbano, ¿no? Por ejemplo, las criadas. Las criadas, se conservan modelos de contratos que se les hacen a las criadas, ¿no? Y es un modelo de contrato en el cual está previsto que las mujeres que se ajustan, que trabajan como criadas por un salario, estas mujeres hacen también el servicio fuera de la casa. Y se indica así en el contrato. Dan como ejemplo ir a traer agua o a llevar o a traer comida del horno, es decir, esta importante función del horno comunal, ¿no?, al que se lleva el pan para hacer, se lleva determinadas comidas, se preparan en parte en la casa y luego se llevan a terminar al horno. Todo ese fluir de personas y de cosas, eso se encargan las criadas cuando hay criadas en la casa, o las mujeres cuando no hay criadas, las mujeres de la familia. Es decir, que no es tan raro encontrar, o no habría sido tan raro si pudiéramos viajar al Andaluz, encontrarnos con mujeres que circulaban por la ciudad, que circulaban por el mercado. Cuando estas mujeres además van al zoco, van al mercado a comprar, ya sean criadas o no, tienen que saber cosas importantes, tienen que saber los precios, tienen que saber las medidas, tienen que saber estas cosas para no dejarse engañar. Es decir, que también ahí hay una serie de conocimientos que han tenido que ir aprendiendo. Me he referido antes, vamos a ver, a las comadronas. No me sé si he mencionado las comadronas, pero lo que sí he mencionado es la medicina y que había otras mujeres más especializadas, no solamente. Y estas son las comadronas. Las comadronas no sabemos de ellas, naturalmente, cómo se formaban como tales, cómo aprendían. Probablemente lo hacían también por tradición de mujeres, por tradición oral de mujer a mujer, pero también es posible que tuvieran facilidades para acudir a aprender con otros médicos. De hecho, eso se conoce en algún caso concreto, que son, por ejemplo, la familia de los Banu Zuhra, una familia de médicos sevillanos muy conocida, en la cual en esa familia había un par de mujeres que habían aprendido con sus padres y hermanos y que fueron médicas, una de ellas sobre todo
del alcázar de los califas, de los soberanos almohades. Estas mujeres, por otra parte, estas mujeres ejercían un trabajo que era un trabajo remunerado. Y es curioso porque se sabe por algún documento que se ha conservado que era costumbre que los médicos apalabrasen por escrito, hicieran un contrato poniendo el montante de sus servicios, unos honorarios que les serían pagados solamente en caso de curación de los pacientes. Así que en eso había que tener también cuidado. Las comadronas, además, tenían una cierta importancia social, aparte de su carácter como personas que se ocupaban naturalmente de los partos, pero también de la salud de la madre y de la salud de los niños pequeños. Tenían una importancia además social grande porque podían ser llamadas por un tribunal a ejercer como peritos, por ejemplo, para certificar que un niño había nacido muerto o no. Y esto dirán, ¿y por qué es importante? Pues es muy importante en términos de herencia. Claro, si el niño había nacido muerto, había nacido muerto. Pero si había nacido vivo y había muerto a los pocos segundos, entonces había nacido vivo y entonces podías, no solamente tenía derecho a heredar, sino también a dejar su herencia a otros. Entonces, este aspecto era realmente importante. Pero también eran peritos, por ejemplo, para certificar el estado de salud de una esclava cuando va a ser vendida, para certificar la virginidad de una esclava o la no virginidad. Es decir, que las comadronas tenían un papel y todo ese papel, todo ese trabajo, naturalmente, era también un trabajo remunerado y un trabajo que les hacía ir a muchos lugares distintos, a atender a todas estas obligaciones que estoy diciendo. Vamos a ver, voy a ir resumiendo algunas de las cosas para no extenderme demasiado. Vamos a ver, sí. Voy a terminar un poco esta parte. Dejo una serie de cosas para no entretenerlos demasiado, pero voy a terminar esta parte con algunas otras profesiones femeninas que son interesantes, que están ligadas a la celebración de las bodas. Hoy esas profesiones se conservan. Ustedes sabrán, como por ejemplo aquí en Marruecos, la naqafa, ¿no? Esta mujer que se ocupa de todas la preparación de la novia y todo esto. Pues en Al-Ándalus también existía esa misma profesión y lo que pasa es que se llamaba mashita, que quiere decir solamente peinadora, peluquera, diríamos hoy día, pero que se ocupaba de muchas más cosas, no solamente de esto, sino de arreglar el pelo, el cabello de la novia, sino también de todo lo que se relacionaba con su adorno corporal, es decir, pues por ejemplo el uso de perfumes, los cosméticos, la vestimenta que iba a llevar la novia. Y es curioso porque, como en el caso, o en las bodas, hay toda una serie de gastos. Por ejemplo, el novio es el que tenía que pagar el gasto del banquete nupcial, pues el arreglo de la novia lo tenía que pagar la novia y su familia. En el caso de las bodas hay toda una serie de intercambios de este tipo. En las bodas también, bueno, las bodas parece ser, según cuentan los textos andalusíes, las bodas eran una ocasión de un gasto verdaderamente descomunal. La gente tiraba la casa por la ventana para celebrar una boda y se hacían unos gastos verdaderamente llamativos. Entonces, uno de los gastos que se hacían era contratar a mujeres que prestaban joyas para las bodas, para las ceremonias de las bodas. Era una profesión también, ¿no? También a mujeres que cantaban y bailaban en las bodas. Profesiones, sobre todo esta, la del canto y la del baile, que requerían un aprendizaje. Puede ser que se hubiera hecho también en las casas, en los círculos familiares. Pero yo creo que sería lo más probable, tratándose sobre todo de las cantoras y bailarinas que actuaban en las bodas y que solían tener mala reputación. Pero también hay mujeres que están adiestradas para hacer una serie de ejercicios prácticamente circenses. Esto está mencionado en un texto del siglo XIII, y entonces nos dice el autor de este texto que había mujeres que eran muy hábiles, estos citos textual, en esgrimir espadas, manejar dados y cubiletes y otras especies de juegos de manos y mascaradas.
Es una frase, esto es una traducción de Emilio García Gómez de ese texto, y es una frase verdaderamente interesante. Nos dice cómo hay mujeres que hacen verdaderamente representaciones semiteatrales, ¿no? Lo que no sabemos es prácticamente nada más. No sabemos si se hacía en ámbitos privados, si era solamente para círculos aristocráticos. Si estas mujeres eran también estaban tan bien entrenadas, es lo más probable que fuera así, que fuera para ámbitos aristocráticos. Pero también es probable que hubiera mujeres de este tipo que pues fueran por los caminos y por los pueblos y ciudades haciendo este tipo de actuación. Lo que he presentado hasta aquí, y es una cosa bastante resumida, porque podría haberme extendido mucho más, pero ustedes y yo nos cansaríamos mucho más también, lo que he presentado hasta aquí es lo que se refiere, como han visto, a un tipo de trabajos que suponen unos saberes y a unos tipos de saberes que se desarrollan sobre todo en el ámbito tanto de la transmisión oral entre las mujeres como de la adquisición de una serie de destrezas que permiten que las mujeres tengan un trabajo remunerado y además circulen con cierta libertad por las ciudades, por el ámbito urbano, ¿no? Todo esto pertenece a unos saberes que pueden llamarse casi siempre propiamente femeninos, si no del todo, pero casi siempre son trabajos propiamente femeninos. Pero las mujeres también participan de lo que se puede llamar, por llamarlo de alguna manera y distinguirlo de alguna forma, lo que se puede llamar la alta cultura andalusí, que tiene mucho en común, por supuesto, con la alta cultura desarrollada en todo el resto del mundo islámico medieval. Esta es la alta cultura a la que me he referido también un momento antes, que es la cultura escrita, y que es una cultura, por tanto, escrita para unos autores que son todos, por unos autores que son todos hombres, son todos varones, y se dirigen también a un público exclusivamente de varones. Ellos no piensan en absoluto en que ahí vaya a entrar la idea de incorporar mujeres a ese ámbito suyo de la cultura. Lo que ocurre es que sí, es que ahí tenemos también documentación no muy extensa, pero sí importante, documentación sobre cómo también se incorporan las mujeres andalusíes y, como digo, y en otros países árabe-islámicos medievales, se incorporan a este ámbito de esta cultura que se desarrolla única y exclusivamente en la lengua árabe clásica, y para la cual además, para incorporarse a esos ámbitos culturales, hay que tener conocimientos muy amplios y muy específicos, ¿no? Esta cultura, alta cultura, como digo, podemos dividirla en dos aspectos. Uno, lo que se conoce como las ciencias islámicas, es decir, pues todo lo relativo al estudio del Corán, los comentarios del Corán, la tradición del profeta, la transmisión de la tradición del profeta, el derecho, los estudios sobre lengua árabe, esto también, porque naturalmente la lengua árabe es fundamental para todo lo anterior que acabo de decir. Estos son lo que podemos llamar las ciencias islámicas, y luego estarían lo que se llama, por algunos, por ellos mismos, por los andalusíes, las ciencias de los antiguos, pero que podemos abrirlo un poco más amplio y decir son las ciencias profanas. Y entonces en esas ciencias profanas estarían, por ejemplo, la astronomía, que hemos mencionado antes, la medicina, las matemáticas, bueno, todo lo que son estas ciencias de este tipo. Y también en este mundo de las ciencias profanas tendríamos que incorporar a las expresiones literarias, en un lugar preeminente, sobre todo la poesía, pero también la música. Y esto no son aspectos opuestos, es decir, hay mucha gente que se dedica a las ciencias islámicas, pero que también compone poesía, o mucha gente que compone poesía, pero también se ocupa de las matemáticas, pongo por caso. Es decir, que no son compartimentos estancos. La cultura profana, eso sí, la cultura profana de poetas y músicos se alberga sobre todo en el mundo de las cortes principescas y las tertulias aristocráticas. Y en torno suyo también circulan astrónomos, astrólogos, que tienen también una importancia grande, o también los médicos. Recordarán que al principio les hablaba de una mujer astrónoma en la corte de Al-Hakam II.
no tenemos muchas más noticias de mujeres dedicadas a estas ciencias de los antiguos. Pero sí tenemos bastantes sobre las poetisas andalusíes, que se ha podido identificar, se han hecho bastantes estudios sobre las mujeres poetisas andalusíes, los mejores y más completos, que son los de la profesora Teresa Garulo de la Universidad de Complutense, pues ella ha hecho un catálogo de 33 poetisas andalusíes. De muchas de ellas tampoco es que se conozca mucho, a lo mejor solo se conocen 2 versos o 3 o 1, pero hay algunas que tienen realmente importancia y de las cuales se han conservado pues unos textos poéticos bastante considerables. De ninguna, sin embargo, se ha conservado un diwan. ¿Qué es un diwan? Cuando se recoge toda la poesía o la mayor parte de la poesía de un autor. Y eso solamente se ha hecho, por lo menos en Al-Ándalus, con los varones. Las mujeres no han tenido esa suerte. No voy naturalmente a analizar la poesía de las mujeres andalusíes, que como digo está muy bien estudiada por Teresa Garulo, simplemente a señalar esa presencia de mujeres en ese ámbito del saber. La poesía se relaciona íntimamente con la música en la cultura árabe clásica, ¿no? Y ahí es donde están otras mujeres que también han sido educadas especialmente para ello, que son las esclavas cantoras. Las esclavas cantoras suelen ser mujeres de gran capacidad, porque son esclavas, y en ese sentido uno piensa, la idea de la esclava es una idea que rechazamos íntimamente, ¿no? Es una cosa que nos produce cierto incomodo, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso concreto, las esclavas cantoras han sido esclavas que han sido seleccionadas no solo por su belleza, que también, sino sobre todo por su inteligencia o sus capacidades como para dedicarse a la música o a la poesía. Y entonces son educadas, incluso hay un caso concreto de unas esclavas que se envían desde Al-Ándalus, se envían hasta Medina, en la ciudad del profeta, donde era una época en la que la música y la poesía en Medina tenían un gran florecimiento, esto estoy hablando del siglo IX, y entonces se las educa allí y luego vuelven otra vez y van a entrar en la casa del emir Abd-al-Rahman II. Es decir, que hay, y luego se las educa en el propio Alcázar. Ahí también se les educa para luego participar en las tertulias del príncipe y de sus contertulios. Y allí ellas tienen la posibilidad de intervenir en un ámbito en el cual las mujeres libres, las mujeres de la familia del príncipe, no pueden entrar. Este es un ámbito reducido precisamente al de las esclavas. Para terminar, hay también otras mujeres que se dedican que estudian, por ejemplo, pues las ciencias islámicas a las que me he referido antes. La mayoría de ellas, y hay un estudio también importante de María Luisa Ávila sobre las mujeres sabias en Al-Ándalus, que tiene localizadas a 121 mujeres que destacaron en algún campo del saber, ¿no? La mayoría pues se dedican a los estudios del Corán, a la tradición profética sobre todo, y estudian, pero luego generalmente no se convierten en maestras a su vez. Porque no van a enseñar a varones, enseñan solamente a mujeres. Y ellas tampoco han aprendido, casi siempre son mujeres que han estudiado con hombres de su familia. Estas son las limitaciones para acceder a este tipo de saberes. Pero aún así hay excepciones, se sabe de algunas personas que destacan, de algunas mujeres que destacan especialmente, pero naturalmente este es el campo en el que realmente era más difícil que las mujeres pudieran tener un reconocimiento público, porque además nada de lo que vayan a estudiar, si van a estudiar la tradición profética, nada de todas estas cosas luego les permitirá tener una profesión, que es lo que sí es el caso de los varones. Por tanto, este es un ámbito en el cual las mujeres pueden entrar, pero tienen pocas posibilidades de tener una realización, digamos, profesional o incluso personal. Quisiera terminar insistiendo en algo de las cosas que ya he comentado. Que no hay un conjunto de mujeres homogéneo, que las mujeres se distinguen mucho unas de otras según, como estamos viendo, pues según su estatus social, según si son mujeres esclavas o mujeres libres, según si son mujeres
pobres o no lo son. Es decir, ahí hay toda una serie de factores que influyen muchísimo en su capacidad de aprender cosas y de tener una actividad a base de esas cosas que ellas han aprendido. Pero había, como he dicho también, y eso creo que es importante y no se suele destacar muy a menudo, había ese mundo del saber propio de las mujeres, ese transmitido por las nodrizas, las hilanderas, las comadronas, las transmisoras de cuentos, de leyendas y de canciones, las costureras y las bordadoras, todo eso que estaba al margen del mundo de los saberes oficiales. Estaba al margen y por tanto sabemos muy poco de ello. Pero estaba allí, no podemos evitar, no podemos hacer como que no estaba, aunque no podamos tener el mismo conocimiento que tenemos de otros aspectos de la historia cultural y social de Al-Ándalus. Creo que hay que insistir en ello para tratar de hacer una historia en la que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, que no es ni más ni menos importante que el de los hombres, naturalmente, no hace falta insistir en ello. Lo que sí es conveniente es que esa historia no se reduzca a una mera nota a pie de página. Y insisto también en lo que he dicho al principio. No es necesario forjar biografías inventadas. Lo que aquí les he contado es solo una parte de lo mucho que ya se sabe y espero que se pueda seguir sabiendo y ampliando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta magnífica conferencia y bueno, inauguramos el turno de preguntas para aquellos que quieran seguir ahondando en el conocimiento de Manuela Marín. Aquí. Buenas tardes, enhorabuena, porque cada vez que te escucho sigo aprendiendo nuevas cosas y me parecen que son temas que conoces bien y siempre aporta un dato nuevo, una visión nueva. Me gustaría preguntarte especialmente por los otros grupos, porque son mujeres en Al-Ándalus, pero has hablado fundamentalmente de mujeres musulmanas. ¿Tenemos alguna noción sobre el mundo de las mujeres judías, de las mujeres cristianas que viven en Al-Ándalus? ¿Cómo participan en esta transmisión de saberes? Yo la verdad es que yo siempre me he limitado a las mujeres musulmanas, pero me parece que lo que he podido ver es que se sabe muy poco. O sea, si para las mujeres andalusíes musulmanas tenemos dificultades bastante grandes, para las mujeres judías y cristianas yo creo que hay muy poco que se pueda. Eso, los que se han dedicado a los estudios mozárabes, claro, ahí algo más hay, pero yo lo veo difícil. Realmente no me quiero arriesgar porque no lo he tratado nunca he tratado de esos aspectos, pero me da la sensación de que es muy poco lo que se sabe. Hay, por ejemplo, ahora pienso, hay una poetisa judía, por ejemplo. Bueno, pues sí, ahí sí hay una poetisa judía, eso quiere decir que naturalmente escribía en árabe, porque la lengua de cultura entonces es el árabe. Y entonces, pero si hay una poetisa que es judía, quiere decir que había una transmisión también de fórmulas para escribir poesía, porque claro, la poesía árabe no son versos libres, es una cosa muy codificada que tiene grandes dificultades. Hay que saber muchísimo árabe, no solo para escribirla, sino también para comprenderla. Hay que saber mucho árabe clásico, mucha ¿cómo se llama esto, por Dios? La métrica, no me salía, gracias, la métrica, y eso hay que saberlo muy bien. Entonces, si hay una poetisa judía es porque había tenido acceso a esto, ¿no? Y entonces, pues eso es quiero decir que también se ve claramente que lo que hay en Al-Ándalus es, por lo que sabemos, que hay una gran permeabilidad cultural, pero es más bien desde la cultura árabe islámica a la otra, es decir, lo que no impide que haya también cosas que pasan, de los cristianos pasan también cosas, pero es más bien la cultura naturalmente dominante la que va a permear, ¿no?, por así decirlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Buenas tardes. En principio, felicitarle. Ha sido una conferencia muy interesante y quizá me he quedado un poco con ganas de saber un poco más sobre alguna en concreto, alguna mujer. He apuntado Teresa Garulo, ¿no? Sí. Que habla sobre poetisas andalusíes y me gustaría que me diera alguna bibliografía para saber de alguna en concreto, ya por curiosidad, alguna mujer en cualquier rama de las ciencias o de las letras. Vale. Muchas gracias. Pues sí, Teresa Garulo tiene un libro que se llama Diwan de las poetisas de Al-Ándalus. Este libro ya se publicó, si no recuerdo mal, hace ya bastante tiempo, en los años 80 o por ahí. No sé si estará en la biblioteca, pero vamos, es un libro que está muy bien porque realmente todas las poetisas están ahí. Luego ella ha hecho, además de este libro, ha hecho otros estudios particulares, o sea, centrándose a lo mejor en alguna poetisa. Tiene un artículo también muy interesante sobre una poetisa andalusí, pero que ella era siria y que estuvo en Al-Ándalus, se llama Sara al-Jalabía. Esa no me acuerdo exactamente de... Pero vamos, si se toma usted uno de estos libros, ya esos libros le dan la bibliografía. ¿Qué más me ha dicho? Las poetisas y otras mujeres. Bueno, hay un libro reciente que no es sobre todas las mujeres, pero es un libro sobre las sultanas nazaríes. Lo digo porque es un libro reciente y será más fácil de conseguir. Y es un libro también bonito, es de una profesora de la Universidad de Granada que se llama Bárbara Boloix, terminado en X, Boloix, y el libro, no me acuerdo cómo se llama exactamente el título, pero es Sultanas Nazaríes, pues será algo por ahí. Y es un libro sobre las mujeres de la familia nazarí. Y luego, aunque me esté un poco mal el decirlo, pues también tengo yo un libro que es, lo que pasa es que ese, como no esté en una biblioteca, no lo va a encontrar, porque es un libro en el que resumo un poco lo que yo hice en ese momento, que se llama Vidas de mujeres andalusíes, y ese se publicó en una editorial de Málaga, que luego quebró, y entonces pues el libro es inencontrable. No sé si se puede encontrar en estas cosas que venden por internet, pues seguramente. Pero vamos, no se lo digo porque es un libro que no tiene notas, entonces se puede leer todo seguidito. No es como estas cosas que hacemos en plan académico, con unas notas a pie de página que estorban a veces más que otra cosa, ¿no? Entonces es un libro que es como una visión general. Si lo encuentra, pues espero que le guste. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues entonces vamos a hacer una pausa y volvemos con la segunda conferencia de la tarde a las 8.